Hace exactamente 127 años, Florence Scovel Shinn descubrió algo que te va a chocar. El 97% de las personas que luchan financieramente no tienen un problema de dinero, tienen un problema de programación infantil. Y existe un error fatal que mantiene a estas personas atrapadas en patrones de escasez que se formaron antes de los 7 años de edad. ¿Sabías que en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay una guerra silenciosa sucediendo en tu mente subconsciente? Es una batalla entre las creencias de abundancia que quieres adoptar y las creencias de limitación que fueron implantadas en tu mente cuando eras apenas un niño indefenso. Y el resultado de esta guerra determina si vives en riqueza infinita o permaneces atrapado, repitiendo los mismos patrones financieros de tus padres para siempre. Florence Scovel Shinn descubrió que existe una diferencia abismal entre querer ser rico y estar programado para ser rico. Y esa diferencia se encuentra en algo que ella llamaba las cadenas invisibles de la infancia. Si tú que estás escuchando esto, estás listo para descubrir el método exacto que libera estas cadenas y desbloquea tu riqueza infinita, quédate conmigo porque lo que viene a continuación podría ser lo más importante que escuches en tu vida. Pero antes de continuar, déjame contarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre por qué has estado luchando financieramente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes tener toda la motivación del mundo, leer todos los libros de éxito, aplicar todas las técnicas de manifestación y aún así terminar exactamente donde empezaste? La respuesta está en algo que los psicólogos llaman programación neurológica temprana, pero que Shinn descubrió décadas antes que la ciencia moderna. Entre los 0 y 7 años de edad, tu cerebro opera en lo que los neurocientíficos llaman ondas teta, un estado de hipnosis natural donde tu mente subconsciente absorbe información sin filtros críticos. Durante estos años cruciales, cada conversación sobre dinero que escuchaste, cada emoción que sintieron tus padres al hablar de finanzas, cada creencia que expresaron sobre la riqueza y la pobreza, se grabó directamente en tu subconsciente como verdades absolutas. Y aquí está lo que te va a impactar. Estas grabaciones no son solo recuerdos pasivos, son programas activos que controlan automáticamente tus decisiones financieras, tus emociones hacia el dinero y tu capacidad de crear y mantener abundancia. Es como si tuvieras un software invisible ejecutándose en segundo plano, saboteando cada intento de prosperidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer dinero sin esfuerzo mientras tú luchas por cada peso? La respuesta te va a sorprender y está escondida en algo que sucedió cuando tenías entre 3 y 7 años de edad. Florence Scovel Shinn descubrió que durante estos años críticos, tu mente subconsciente grabó cada palabra, cada emoción, cada creencia sobre el dinero que escuchaste en tu hogar. Y estas grabaciones se convirtieron en tu programa automático de abundancia o escasez. Como Shinn escribió en El juego de la vida y cómo jugarlo, el hombre es su propia ley, su propio poder, puede decretar su propio destino. Pero primero debe descubrir qué decretos inconscientes ha estado haciendo desde la infancia. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden sobre estos programas subconscientes. No operan a través de la lógica. Operan a través de las emociones. Puedes saber intelectualmente que mereces abundancia, pero si tu niño interior de 4 años grabó la emoción de terror cuando tus padres discutían sobre dinero, esa emoción va a sabotear cada intento de crear riqueza. Era 1923. Una mujer llamada Margaret llegó al consultorio de Florence Scovel Shinn completamente desesperada. A los 35 años, había intentado 12 negocios diferentes y todos habían fracasado. «No entiendo qué me pasa», le dijo a Shinn. «Tengo buenas ideas, trabajo duro, pero siempre termino arruinada». Margaret había sido una niña brillante. Había sacado las mejores calificaciones en la escuela, había ganado concursos de oratoria, había mostrado un talento natural para los negocios desde muy joven. Todos esperaban que fuera exitosa. Pero cada vez que se acercaba al éxito, algo inexplicable sucedía. Su primer negocio había sido una pequeña tienda de sombreros que había abierto a los 23 años. Durante los primeros 6 meses,
Todo había ido perfectamente. Las ventas crecían cada semana. Los clientes la adoraban. Había recibido ofertas para expandirse a otras ciudades. Pero entonces, de la nada, comenzó a tomar decisiones extrañas. Compró inventario excesivo que no podía vender. Contrató empleados que no necesitaba. Gastó dinero en publicidad inefectiva. En 6 meses había perdido todo. Su segundo intento había sido un servicio de catering. Nuevamente, había empezado brillantemente. Tenía contratos con las mejores familias de la ciudad. Su comida era exquisita, su servicio impecable. Pero cuando el negocio comenzó a generar ganancias significativas, Margaret comenzó a sentir una ansiedad inexplicable. No podía dormir, se sentía culpable por cobrar sus servicios. Comenzó a bajar sus precios hasta que ya no era rentable. El negocio cerró en menos de un año. Este patrón se había repetido 10 veces más. Cada vez que Margaret se acercaba al éxito financiero, su mente subconsciente activaba un programa de autosabotaje que la llevaba de vuelta a la lucha y la escasez. Shin la miró directamente a los ojos y le dijo algo que la dejó en shock. Margaret, tu problema no está en tus negocios, tu problema está en tu infancia. Hay algo que escuchaste o viviste cuando eras niña que está saboteando cada intento de éxito. Al principio, Margaret se resistió a esta idea. Mi infancia fue normal, insistía. Mis padres me amaban, nunca me faltó nada esencial. Pero Shin había aprendido que las heridas financieras más profundas a menudo ocurren en familias aparentemente normales, a través de mensajes sutiles que los padres transmiten sin siquiera darse cuenta. Durante sus 30 años de investigación, Shin identificó las 5 creencias tóxicas sobre el dinero que más comúnmente se implantan durante la infancia. Y aquí está lo que te va a impactar. El 94% de las personas que luchan financieramente tienen al menos 3 de estas 5 creencias operando en su subconsciente. Pero antes de revelarte estas 5 creencias, necesito advertirte sobre algo. Cuando las escuches, es posible que tu mente trate de minimizar su impacto. Podrías pensar, eso no se aplica a mí, o eso es demasiado simple para ser la causa de mis problemas financieros. Esta resistencia es exactamente la evidencia de que estas creencias están operando en tu subconsciente. Las creencias más poderosas son las que se esconden detrás de nuestra resistencia a reconocerlas. Primera creencia tóxica. El dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuántas veces escuchaste esto en tu infancia? Esta creencia hace que tu mente subconsciente asocie la riqueza con la maldad, creando un conflicto interno que sabotea cada intento de prosperidad. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende sobre esta creencia. No necesitas haberla escuchado directamente. Si tus padres hablaban con desprecio sobre los ricos, si criticaban a las personas exitosas, si expresaban resentimiento hacia aquellos que tenían más dinero, tu mente infantil interpretó estos mensajes como: para ser una buena persona, debo rechazar la riqueza. Margaret recordó vívidamente cómo su madre siempre hacía comentarios negativos sobre los vecinos ricos. Mira cómo se creen superiores, decía. El dinero los ha vuelto arrogantes y egoístas. Sin darse cuenta, la madre de Margaret estaba programando a su hija para asociar la riqueza con características negativas que ella no quería tener. Segunda creencia tóxica. Los ricos son egoístas y codiciosos. Esta programación hace que tu mente rechace automáticamente la abundancia para mantenerte bueno según los estándares que aprendiste de niño. Esta creencia es particularmente devastadora porque crea lo que Shin llamaba el dilema del buen corazón. Tu mente subconsciente razona: si soy rico, seré egoísta. Si soy egoísta, no seré amado. Por lo tanto, para ser amado, debo permanecer pobre. La ironía cruel es que esta creencia a menudo se implanta en familias amorosas, donde los padres, tratando de enseñar valores morales, inadvertidamente demonizaron la riqueza. Querían criar hijos bondadosos y generosos, pero sin darse cuenta les enseñaron que la bondad y la generosidad eran incompatibles con la abundancia financiera.
Tercera creencia tóxica. No merecemos más de lo que tenemos. Esta es quizás la más devastadora, porque crea un techo invisible en tu capacidad de recibir abundancia. Esta creencia se forma cuando los niños escuchan repetidamente frases como «No somos de esa clase social», «Gente como nosotros no puede aspirar a tanto». Debemos estar agradecidos por lo que tenemos y no pedir más. Estas frases aparentemente humildes en realidad programan la mente para rechazar automáticamente oportunidades de mayor abundancia. Margaret recordó cómo su padre, un hombre trabajador y honesto, siempre decía: «Nosotros somos gente sencilla, Margaret. No necesitamos lujos ni grandezas». En su mente de niña, esto se tradujo como: «Si aspiro a más de lo que tengo, estaré traicionando a mi familia y mis valores». Cuarta creencia tóxica. El dinero no crece en los árboles. Esta frase aparentemente inocente programa tu mente para ver la abundancia como algo escaso y difícil de obtener. Cuando los padres usan esta frase, generalmente están tratando de enseñar responsabilidad financiera. Pero lo que realmente enseñan es que el dinero es inherentemente escaso, que obtenerlo requiere lucha y sacrificio, y que pensar que puede llegar fácilmente es una fantasía infantil. Shin descubrió que los adultos que escucharon esta frase repetidamente en la infancia desarrollan lo que ella llamaba mentalidad de escasez automática. Su mente subconsciente rechaza automáticamente cualquier oportunidad que parezca demasiado fácil o demasiado buena para ser verdad. Quinta creencia tóxica. Tenemos que trabajar duro para ganar dinero. Esta creencia crea la asociación entre sufrimiento y merecimiento, haciendo que tu mente rechace la abundancia que llega fácilmente. Esta es una de las creencias más insidiosas porque se disfraza de virtud. La sociedad celebra el trabajo duro y el esfuerzo, pero cuando esta creencia se implanta en la infancia, crea un programa subconsciente que dice: «Si no estoy sufriendo, no merezco el dinero que estoy recibiendo». Las personas con esta programación sabotean automáticamente cualquier oportunidad de crear riqueza de manera fácil o elegante. Su mente subconsciente razona: «Esto es demasiado fácil, debe haber algo malo». Las personas buenas y honestas tienen que luchar por su dinero. Pero aquí está lo que Shin descubrió que cambió todo. Estas 5 creencias tóxicas rara vez operan de manera aislada. Generalmente se combinan para crear lo que ella llamaba el sistema de sabotaje financiero, un conjunto complejo de programas subconscientes que trabajan juntos para mantener a la persona en un estado de lucha financiera constante. Margaret tenía las 5 creencias operando simultáneamente. Su mente subconsciente había creado un sistema perfecto para rechazar la abundancia. Cada vez que se acercaba al éxito, una de estas creencias se activaba y la llevaba de vuelta a la escasez. Aquí está el error fatal que mantiene al 97% de las personas atrapadas en la pobreza, incluso cuando intentan aplicar la ley de atracción. Tratan de plantar semillas de abundancia en un jardín lleno de maleza tóxica de la infancia. Es como tratar de llenar un vaso que tiene agujeros en el fondo. No importa cuánta agua positiva viertas, siempre se va a vaciar. Margaret había intentado afirmaciones positivas durante años. Cada mañana se decía: «Soy próspera, soy abundante, atraigo riqueza». Pero cada vez que empezaba a tener éxito, algo inexplicable sucedía. Cometía errores tontos, tomaba decisiones autodestructivas o simplemente perdía la motivación. ¿Te suena familiar? Había leído docenas de libros sobre pensamiento positivo. Había asistido a seminarios de motivación. Había practicado visualización, meditación y técnicas de manifestación. Pero nada funcionaba de manera duradera porque estaba tratando de superponer pensamientos conscientes positivos sobre programas subconscientes negativos. Es como tratar de conducir un auto con el freno de mano puesto. Puedes pisar el acelerador todo lo que quieras, pero el freno subconsciente siempre va a ganar. Como Shin enseñaba, no puedes superponer pensamientos de abundancia sobre creencias de escasez y esperar resultados duraderos.
Primero debes limpiar el jardín de la mente subconsciente. Pero aquí está lo que la mayoría de los maestros de manifestación nunca te dicen. Limpiar estas creencias tóxicas no es solo un proceso mental. Es un proceso emocional profundo que requiere técnicas específicas para acceder y reprogramar la mente subconsciente. Shin desarrolló lo que ella llamaba el protocolo de liberación infantil, un método específico para identificar, confrontar y reprogramar las creencias tóxicas implantadas durante la infancia. Este protocolo tiene 3 fases exactas que deben ejecutarse en el orden correcto para crear lo que Shin llamaba la libertad financiera permanente. Fase 1. Arqueología emocional. Identificar las creencias específicas que fueron implantadas en tu infancia. Fase 2. Desactivación consciente. Neutralizar el poder emocional de estas creencias tóxicas. Fase 3. Reprogramación abundante. Instalar nuevas creencias que estén alineadas con tu naturaleza abundante. Pero antes de explicarte cada fase en detalle, déjame contarte exactamente qué le pasó a Margaret cuando aplicó este protocolo por primera vez, porque su experiencia demuestra tanto el poder transformador de este método como los desafíos que vas a enfrentar cuando lo apliques. Cuando Margaret aplicó por primera vez la técnica de arqueología emocional de Shin, lo que descubrió la dejó en shock. Durante una sesión de regresión guiada, recordó vívidamente una escena de cuando tenía 5 años. Su padre había perdido su trabajo y sus padres estaban discutiendo violentamente sobre dinero en la cocina. Su madre gritaba: «Nunca vamos a tener suficiente, siempre vamos a luchar». Y su padre respondía: «La gente como nosotros no está destinada a ser rica». En ese momento, la mente de Margaret, de 5 años, grabó estas palabras como verdades absolutas, y durante 30 años había estado viviendo exactamente según esa programación, sin siquiera darse cuenta. Pero lo que realmente la impactó fue darse cuenta de que esa no había sido la única vez. A medida que profundizaba en sus recuerdos, Margaret comenzó a recordar docenas de incidentes similares. Su padre llegando a casa estresado y enojado después de reuniones con el banco. Su madre llorando en silencio mientras revisaba las cuentas. Conversaciones susurradas sobre dinero que se detenían abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Cada uno de estos incidentes había reforzado el mismo mensaje. El dinero es fuente de dolor, estrés y conflicto. Para una mente infantil, la conclusión lógica era: si evito el dinero, evito el dolor. Aquí está el ejercicio exacto que Shin enseñaba para la arqueología emocional. Siéntate en silencio y haz estas preguntas específicas a tu mente subconsciente. ¿Qué escuché sobre el dinero antes de los 7 años? ¿Cómo se sentían mis padres cuando hablaban de dinero? ¿Qué creencias sobre los ricos tenía mi familia? ¿Qué me enseñaron sobre lo que merezco en la vida? Pero Shin también desarrolló preguntas más específicas para acceder a recuerdos más profundos. ¿Cuál es mi primer recuerdo relacionado con dinero? ¿Cómo reaccionaban mis padres cuando yo pedía algo que costaba dinero? ¿Qué emociones sentía en mi cuerpo cuando mis padres hablaban de dinero? ¿Qué decisiones tomé sobre el dinero cuando era niño para sentirme seguro y amado? Esta última pregunta es crucial porque revela las estrategias de supervivencia emocional que desarrollaste en la infancia. Margaret se dio cuenta de que había decidido inconscientemente que ser pobre era la manera de mantener la paz en su familia y asegurar el amor de sus padres. Shin descubrió algo aún más profundo. Las creencias de escasez no solo se transmiten a través de palabras, sino a través de patrones energéticos que pasan de generación en generación. Tu bisabuela que vivió la Gran Depresión puede estar influyendo en tu capacidad de crear abundancia hoy a través de lo que Shin llamaba la herencia emocional invisible. Margaret descubrió que su familia había estado luchando financieramente durante 4 generaciones. Su bisabuelo había perdido todo en la crisis de 1929. Su abuelo había trabajado en fábricas toda su vida apenas sobreviviendo. Su padre había vivido con miedo constante de no tener suficiente. Ella estaba simplemente continuando el patrón familiar, sin siquiera saberlo. Pero aquí está lo que Shin descubrió que cambió todo.
Estos patrones generacionales no se transmiten solo a través de la genética o las circunstancias. Se transmiten a través de lo que ella llamaba campos morfogenéticos familiares, patrones energéticos invisibles que influyen en las decisiones y comportamientos de cada generación. Cuando Margaret investigó la historia financiera de su familia, descubrió patrones sorprendentes. Su bisabuelo había tenido múltiples oportunidades de crear riqueza antes de la crisis de 1929, pero las había rechazado por ser demasiado arriesgadas. Su abuelo había recibido ofertas para posiciones mejor pagadas, pero las había rechazado por no querer cambiar. Su padre había tenido ideas brillantes para negocios, pero nunca las había implementado por no tener suficiente capital. Cada generación había encontrado razones aparentemente lógicas para rechazar la abundancia, pero el patrón subyacente era el mismo: un miedo profundo e inconsciente a la prosperidad. Una vez que Margaret identificó sus creencias tóxicas específicas, Shin le enseñó el ritual de desactivación más poderoso que había desarrollado. Este ritual tiene 5 componentes exactos que deben ejecutarse en secuencia para neutralizar completamente el poder emocional de las creencias limitantes. Componente 1. Reconocimiento consciente. Margaret tuvo que decir en voz alta: reconozco que la creencia de que nunca voy a tener suficiente fue implantada en mi mente cuando era una niña indefensa. Esta no es mi verdad, es la programación de otros. Este primer paso es crucial porque mueve la creencia del subconsciente al consciente. Cuando reconoces conscientemente una creencia limitante, automáticamente reduces su poder sobre ti. Componente 2. Perdón liberador. Perdono a mis padres por transmitirme estas creencias. Ellos solo podían enseñar lo que habían aprendido. Perdono a mi niña interior por aceptar estas creencias como verdades. El perdón no es solo un acto moral, es un acto de liberación energética. Cuando perdonas, liberas la carga emocional que mantiene la creencia tóxica en su lugar. Componente 3. Declaración de separación. Declaro que estas creencias no son parte de mi identidad verdadera. Las libero completamente de mi mente, mi corazón y mi campo energético. Esta declaración establece una separación clara entre tu verdadera identidad y las creencias que fueron implantadas en ti. Componente 4. Invocación del poder superior. Invoco a la inteligencia infinita del universo para que llene el espacio que estas creencias ocupaban con luz, amor y abundancia pura. Este paso es esencial porque la naturaleza aborrece el vacío. Si simplemente eliminas una creencia sin reemplazarla, el espacio vacío puede llenarse con otra creencia limitante. Componente 5. Sellado energético. Sello esta liberación con gratitud y decreto que estas creencias tóxicas no tienen más poder sobre mi vida. Así es, y así será. El sellado energético asegura que la liberación sea permanente y no temporal. Pero Shin descubrió que liberar las creencias tóxicas era solo la mitad del proceso. También necesitabas sanar a tu niño interior y reprogramarlo con creencias de abundancia. Margaret aprendió a visualizar a su niña interior de 5 años y a decirle exactamente lo que necesitaba escuchar. Pequeña Margaret, eres digna de toda la abundancia del universo. Mereces ser rica, feliz y próspera. El dinero es bueno cuando se usa con amor. Eres especial, eres valiosa, y el universo quiere darte todo lo que tu corazón desea. Durante 21 días, Margaret tuvo esta conversación con su niña interior cada mañana y cada noche. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Por primera vez en su vida, se sintió genuinamente merecedora de abundancia. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden sobre el trabajo con el niño interior. No es suficiente hablarle una vez. El niño interior ha estado escuchando mensajes de limitación durante décadas. Necesita escuchar mensajes de abundancia repetidamente para que la nueva programación se instale completamente. Shin desarrolló un protocolo específico para la sanación del niño interior, que incluía no solo conversaciones, sino también visualizaciones, rituales de nutrición emocional y técnicas de reparenting, recrianza,
que permitían al adulto dar al niño interior todo lo que había necesitado, pero no había recibido. Margaret aprendió a visualizar escenas donde su niña interior recibía todo el amor, la seguridad y la abundancia que había necesitado. Se imaginaba llevando a su niña interior a lugares hermosos, comprándole todo lo que quería, diciéndole lo especial y valiosa que era. Estas visualizaciones no eran solo ejercicios mentales. Estaban reprogramando literalmente las redes neuronales que se habían formado en la infancia, creando nuevos patrones de pensamiento y emoción relacionados con el dinero y la abundancia. Ahora que Margaret había limpiado su jardín mental, estaba lista para plantar las semillas de abundancia que realmente crecerían. Shin había desarrollado afirmaciones específicas que hablaban directamente al niño interior, reprogramando la mente subconsciente a nivel profundo. Mi niño interior sabe que merece abundancia infinita y la recibe con alegría. Libero todos los patrones familiares de escasez y abrazo mi herencia divina de prosperidad. Soy digno de riqueza porque soy una expresión perfecta del amor infinito. Mi abundancia beneficia a todos los que toco, incluyendo a las generaciones futuras. Rompo las cadenas generacionales de limitación y creo un nuevo legado de prosperidad. Mi niño interior se siente seguro, amado y abundantemente próspero. Merezco recibir dinero fácilmente porque mi naturaleza esencial es la abundancia. Pero Shin también enseñaba que las afirmaciones debían ser personalizadas para cada individuo. Margaret trabajó con Shin para crear afirmaciones específicas que abordaran sus creencias tóxicas particulares. Soy Margaret y merezco tener más de lo que tuvieron mis padres. Mi éxito honra su sacrificio y crea un nuevo legado familiar. Soy Margaret y el dinero fluye hacia mí fácilmente porque soy una persona buena y generosa que usa la abundancia para bendecir al mundo. Soy Margaret, y mi niña interior se siente completamente segura teniendo dinero porque ahora sé cómo usarlo con sabiduría y amor. Shin descubrió que se necesitaban exactamente 40 días de reprogramación consciente para instalar completamente una nueva identidad financiera. Margaret siguió este protocolo religiosamente. Días 1-10. Limpieza profunda. Cada mañana, Margaret dedicaba 20 minutos a identificar y liberar cualquier creencia tóxica que surgiera. Era como limpiar capas de programación que habían estado acumulándose durante décadas. Durante estos primeros días, Margaret experimentó lo que Shin llamaba la resistencia del ego. Su mente consciente trataba de convencerla de que este proceso era demasiado simple o no científico. Pero Shin le había advertido sobre esta resistencia y le había enseñado a verla como evidencia de que el proceso estaba funcionando. Cuando tu ego se resiste, le había dicho Shin, es porque sabe que estás a punto de liberarte de las limitaciones que lo han mantenido en control. Días 11-25. Reprogramación activa. Margaret repetía las afirmaciones de reprogramación infantil 108 veces cada mañana y cada noche, sintiendo la verdad de cada palabra en cada célula de su cuerpo. Durante esta fase, Margaret comenzó a experimentar cambios sutiles pero profundos. Empezó a sentirse diferente cuando veía dinero. En lugar de la ansiedad familiar, comenzó a sentir curiosidad y hasta emoción. Empezó a notar oportunidades que antes había pasado por alto. Su postura cambió, su forma de hablar se volvió más confiada. Días 26-40. Integración y manifestación. Margaret comenzó a actuar desde su nueva identidad abundante, tomando decisiones que una persona próspera tomaría, hablando como una persona próspera hablaría, sintiendo las emociones que una persona próspera sentiría. Durante esta fase final, Margaret implementó lo que Shin llamaba el protocolo de acción abundante. Cada día, tomaba al menos una acción que estuviera alineada con su nueva identidad próspera. Podía ser algo tan simple como comprar flores para su casa o tan significativo como investigar oportunidades de inversión. En el día 23 del protocolo, algo extraordinario le sucedió a Margaret. Estaba caminando por el centro de la ciudad cuando se encontró con un antiguo compañero de universidad que no había visto en 10 años. Este hombre, llamado David,
había construido una empresa exitosa de consultoría empresarial. Cuando David vio a Margaret, inmediatamente notó algo diferente en ella. «Margaret, hay algo en ti que ha cambiado», le dijo. «Irradias una confianza que nunca había visto antes. ¿Qué has estado haciendo?». En lugar de lamentarse sobre sus fracasos pasados, Margaret le habló con entusiasmo sobre su nueva perspectiva de los negocios y su visión de crear algo significativo. David quedó tan impresionado que le ofreció una sociedad en su empresa. «He estado buscando a alguien con tu trasfondo y tu nueva energía para expandir mi negocio», le dijo. «¿Te interesaría ser mi socia?». Pero aquí está lo que realmente demuestra el poder de la transformación de Margaret. En lugar de sentir el miedo familiar o buscar razones para rechazar la oportunidad, se sintió emocionada y merecedora. Su niño interior, ahora sanado y reprogramado, le susurraba: «Sí, esto es exactamente lo que merezco». En 6 meses, Margaret había generado más dinero del que había ganado en los 5 años anteriores combinados. En 18 meses había expandido el negocio a 3 países. En 3 años vendieron la empresa por $15 millones. Pero lo más importante, Margaret había roto el patrón generacional de escasez. Su hija creció viendo a una madre próspera, confiada y generosa. En lugar de heredar creencias de limitación, heredó creencias de abundancia infinita. «No solo cambié mi vida», dice Margaret, «cambié el destino financiero de todas las generaciones futuras de mi familia». Pero la historia de Margaret no termina ahí, porque lo que sucedió después revela un aspecto aún más profundo del trabajo de Shin. Cuando sanas tus propias heridas financieras, automáticamente comienzas a sanar las heridas financieras de otros. Margaret se convirtió en mentora de otras mujeres empresarias, enseñándoles no solo estrategias de negocios, sino también las técnicas de sanación emocional que había aprendido de Shin. En 5 años, había ayudado a más de 200 mujeres a crear sus propios negocios exitosos. «Me di cuenta», dice Margaret, «de que mi verdadero propósito no era solo crear riqueza para mí misma, sino romper las cadenas de limitación financiera para tantas personas como fuera posible». Roberto era un talentoso arquitecto de 42 años que había crecido en extrema pobreza. Su padre había abandonado a la familia cuando él tenía 6 años, dejando a su madre sola con 4 hijos. Durante su infancia, había escuchado constantemente: «No hay dinero para eso. Los ricos nos explotan. Mejor ser pobre pero honesto». La historia de Roberto demuestra cómo las creencias tóxicas pueden manifestarse de maneras completamente diferentes, pero igualmente destructivas. Mientras Margaret saboteaba sus negocios cuando empezaban a tener éxito, Roberto saboteaba su capacidad de acumular riqueza. Aunque Roberto había logrado educarse y tenía un trabajo estable, nunca podía ahorrar dinero. Cada vez que acumulaba algo, surgía una emergencia que lo obligaba a gastarlo todo. Vivía en un ciclo constante de supervivencia financiera. Roberto ganaba un salario excelente como arquitecto senior en una firma prestigiosa. Sus colegas lo respetaban, sus proyectos ganaban premios, tenía todas las herramientas para crear abundancia. Pero cada mes, sin falta, gastaba exactamente lo que ganaba. No era que Roberto fuera irresponsable con el dinero. De hecho, era meticulosamente cuidadoso con cada peso. Llevaba registros detallados de todos sus gastos, tenía presupuestos elaborados, conocía exactamente dónde iba cada centavo. Pero de alguna manera, siempre surgía algo que requería gastar sus ahorros. Un mes era una reparación inesperada del auto. El siguiente mes, una emergencia médica de su madre. Después, una oportunidad de inversión que resultaba ser una estafa. Era como si el universo conspirara para mantenerlo exactamente en el mismo nivel financiero, mes tras mes, año tras año. Cuando Roberto aplicó el método de Shin, descubrió que tenía una creencia subconsciente profunda. Si tengo dinero, alguien me lo va a quitar. Esta creencia había sido implantada cuando vio a su madre llorar porque no tenía dinero para comprar comida. Pero la arqueología emocional de Roberto reveló algo aún más profundo.
Recordó vívidamente el día que su padre se fue. Tenía 6 años y había estado ahorrando monedas en una pequeña alcancía para comprarle un regalo de cumpleaños a su madre. El día que su padre abandonó la familia, Roberto corrió a su habitación, rompió su alcancía y le dio todas sus monedas a su madre, pensando que eso haría que su padre regresara. Cuando su padre no regresó, la mente de Roberto de 6 años llegó a una conclusión devastadora. Tener dinero no sirve para nada. No puede comprar lo que realmente importa. Es mejor no tenerlo para no sentir la decepción de perderlo. Durante 36 años, Roberto había estado viviendo según esta programación subconsciente, gastando automáticamente cualquier dinero que acumulaba para evitar el dolor de perderlo. Después de completar el protocolo de 40 días, Roberto no solo comenzó a ahorrar dinero por primera vez en su vida, sino que también tuvo el valor de abrir su propio estudio de arquitectura. En 2 años, había construido una empresa que generaba más de $500,000 anuales. Pero lo que realmente transformó la vida de Roberto fue sanar la herida emocional de abandono que había estado impulsando su sabotaje financiero. Cuando su niño interior finalmente entendió que el dinero no había causado que su padre se fuera y que tener abundancia no garantizaba más abandono, Roberto se liberó para crear la riqueza que siempre había merecido. Carmen era una enfermera de 38 años que había crecido en una familia donde constantemente le decían: «No pidas mucho, conténtate con lo que tienes. La gente como nosotros no aspira a más». La historia de Carmen ilustra cómo las creencias tóxicas pueden disfrazarse de virtudes. Su familia no era pobre, pero tenían una filosofía de contentamiento forzado que rechazaba cualquier ambición como vanidad o codicia. Aunque Carmen era excelente en su trabajo y había recibido múltiples ofertas para posiciones mejor pagadas, siempre las rechazaba. Su mente subconsciente había sido programada para rechazar automáticamente cualquier oportunidad que representara más de lo que merecía. Carmen había sido la mejor estudiante de su clase en la escuela de enfermería. Sus profesores la habían alentado a especializarse, a buscar posiciones de liderazgo, a considerar estudios avanzados. Pero cada vez que se presentaba una oportunidad de crecimiento, Carmen encontraba razones para rechazarla. «No quiero parecer ambiciosa», se decía a sí misma. «Estoy contenta donde estoy. No necesito más responsabilidades». Pero la verdad era que su mente subconsciente había sido programada para asociar la ambición con la traición a sus valores familiares. Cuando Carmen aplicó la arqueología emocional, recordó vívidamente cómo su abuela le había dicho cuando tenía 4 años: «Carmen, no seas ambiciosa. Las niñas buenas se conforman con poco». Su abuela había vivido la Gran Depresión y había desarrollado una filosofía de supervivencia basada en expectativas bajas. «Si no esperas mucho», solía decir, «nunca te sentirás decepcionada». Sin darse cuenta, había transmitido esta filosofía de limitación a toda la familia. Carmen recordó docenas de incidentes donde había sido sutilmente castigada por mostrar ambición o deseo de más. Cuando había expresado interés en estudiar medicina en lugar de enfermería, su familia había reaccionado con comentarios como: «¿No es suficiente ser enfermera? ¿Por qué siempre quieres más?». Después de liberar esta programación tóxica, Carmen no solo aceptó una posición de supervisión que duplicaba su salario, sino que también comenzó a estudiar administración hospitalaria. En 3 años, se había convertido en directora de enfermería del hospital más prestigioso de su ciudad. Pero lo que realmente cambió la vida de Carmen fue darse cuenta de que su contentamiento anterior no había sido virtud, sino miedo disfrazado. Cuando finalmente se permitió ambicionar más, descubrió que podía servir a muchas más personas desde una posición de liderazgo que desde una posición de conformidad. ¿Has notado que cuando empiezas a cambiar tus patrones financieros, las personas más cercanas a ti a menudo tratan de jalarte de vuelta a tu nivel anterior? Esto sucede porque tu crecimiento les recuerda su propia falta de crecimiento, y eso los hace sentir incómodos. Roberto experimentó esto intensamente. Cuando comenzó a tener éxito con su estudio de arquitectura, algunos miembros de su familia comenzaron a hacer comentarios como: «Te estás volviendo como los ricos que odiábamos. No olvides de dónde vienes. El dinero te está cambiando».
estos comentarios no venían de maldad, sino de miedo. La familia de Roberto había construido su identidad alrededor de la lucha financiera. Cuando Roberto comenzó a prosperar, amenazaba la narrativa familiar de que gente como nosotros no puede ser rica. Shin enseñaba que esta resistencia familiar es en realidad una prueba del universo. ¿Estás lo suficientemente comprometido con tu nueva identidad abundante para mantenerla incluso cuando las personas que amas tratan de sabotearla? La técnica del escudo energético de abundancia. Cada mañana, visualízate rodeado de una luz dorada que protege tu nueva identidad abundante de cualquier energía de escasez que otros puedan proyectar hacia ti. Afirma: estoy protegido de todas las proyecciones de limitación. Mi abundancia beneficia a todos, incluyendo a aquellos que aún no pueden verlo. Roberto aprendió a responder a los comentarios negativos de su familia con compasión en lugar de defensividad. Entiendo que mi éxito puede sentirse amenazante, les decía, pero mi abundancia no les quita nada a ustedes. De hecho, mientras más próspero soy, más puedo ayudar a toda la familia. Con el tiempo, cuando la familia de Roberto vio los beneficios tangibles de su prosperidad, pudo ayudar a pagar la educación de sus sobrinos, cuidar mejor a su madre, contribuir a causas familiares importantes. Su resistencia se transformó en apoyo. Muchas personas sabotean su propia abundancia porque su mente no puede creer que algo tan bueno pueda estar sucediéndoles. Carmen experimentó esto cuando le ofrecieron la posición de directora. Su primera reacción fue: debe haber un error. Seguramente hay alguien más calificado. Shin llamaba a esto el síndrome del impostor abundante y desarrolló una técnica específica para superarlo: la técnica del merecimiento divino. Cada vez que sientes que algo bueno es demasiado bueno para ser verdad, te conectas con esta verdad. Soy una expresión única del amor infinito del universo. Como tal, merezco toda la abundancia, toda la alegría, todo el éxito que mi corazón pueda contener. No es demasiado bueno para ser verdad. Es exactamente lo que mi naturaleza divina merece. Carmen tuvo que practicar esta técnica diariamente durante los primeros meses en su nueva posición. Cada vez que su mente trataba de convencerla de que no merecía su éxito, se conectaba con la verdad de su valor divino y recordaba que su abundancia le permitía servir a más personas de manera más efectiva. Durante las primeras 2 semanas, tu único trabajo es excavar. Cada día, dedica 30 minutos a la arqueología emocional usando estas preguntas específicas. Día 1-3. ¿Qué escuché sobre el dinero antes de los 7 años? Día 4-6. ¿Cómo se comportaban mis padres cuando hablaban de dinero? Día 7-9. ¿Qué creencias sobre los ricos tenía mi familia? Día 10-12. ¿Qué me enseñaron sobre lo que merezco en la vida? Día 13-14. ¿Qué patrones financieros he estado repitiendo de mi familia? Escribe todo lo que surja, sin juzgar. Solo observa y documenta. Pero Shin también desarrolló preguntas adicionales para acceder a capas más profundas de programación. ¿Cuál fue la primera vez que sentí vergüenza relacionada con el dinero? ¿Qué sacrificios hicieron mis padres que me hicieron sentir culpable por querer más? ¿Cómo castigaba a mi familia la ambición o el deseo de abundancia? ¿Qué promesas me hice a mí mismo sobre el dinero cuando era niño? ¿Qué traumas financieros presenció mi familia que me enseñaron a temer la riqueza? Durante estas 2 semanas, es crucial que mantengas lo que Shin llamaba curiosidad compasiva. No juzgues lo que descubras, no trates de cambiar nada todavía. Simplemente observa con la curiosidad de un científico que está descubriendo algo fascinante. Margaret descubrió durante esta fase que había hecho una promesa subconsciente cuando tenía 7 años. Nunca voy a hacer que mis padres se sientan mal por no tener dinero. Esta promesa la había llevado a sabotear inconscientemente cualquier éxito que pudiera hacer que sus padres se sintieran inadecuados. Roberto descubrió que había desarrollado lo que él llamaba el complejo del salvador financiero. Creía subconscientemente que su trabajo era rescatar a su familia de la pobreza,
pero también creía que si él tenía demasiado éxito, sería egoísta no compartir todo con ellos. Esta creencia contradictoria lo mantenía en un estado de lucha constante. Carmen descubrió que había asociado la ambición con la pérdida del amor. En su familia, las personas que se creían mucho eran criticadas y aisladas. Su mente subconsciente había concluido que para mantener el amor familiar tenía que mantenerse pequeña. Durante las semanas 3 y 4, aplicas el ritual de liberación de 5 componentes para cada creencia tóxica que identificaste. Esto puede ser emocionalmente intenso, pero es absolutamente necesario para crear espacio para tu nueva programación. Ritual diario de liberación. Mañana. Elige una creencia tóxica específica y aplica los 5 componentes del ritual. Tarde. Practica la técnica del niño interior abundante. Noche. Sella la liberación con gratitud y visualización de luz, llenando el espacio liberado. Pero Shin también desarrolló técnicas adicionales para casos de resistencia extrema. La técnica del perdón generacional. Cuando una creencia tóxica ha estado en tu familia durante generaciones, necesitas perdonar no solo a tus padres, sino a toda la línea ancestral que transmitió esa limitación. Perdono a todos mis ancestros que transmitieron creencias de escasez. Entiendo que hicieron lo mejor que pudieron con la conciencia que tenían. Rompo este patrón generacional con amor y libero a todas las generaciones futuras de esta limitación. La técnica de la carta al niño interior. Escribe una carta a tu niño interior explicándole por qué las creencias que adoptó ya no son necesarias. Querido niño interior, entiendo por qué adoptaste la creencia de que el dinero es peligroso. Era tu manera de mantenerte seguro en una situación que no podías controlar. Pero ahora eres adulto y tienes el poder de crear seguridad de maneras que no tenías cuando eras pequeño. Es seguro liberar esta creencia ahora. La técnica del ritual físico. Para creencias muy arraigadas, Shin recomendaba rituales físicos de liberación. Escribe la creencia tóxica en un papel, léela en voz alta reconociendo su origen, declara tu intención de liberarla, y luego quema el papel mientras visualizas la creencia disolviéndose completamente de tu campo energético. Las semanas 5 y 6 son para la reprogramación intensiva. Aquí es donde instalas tu nueva identidad financiera usando las afirmaciones específicas de reprogramación infantil. Protocolo diario. Al despertar. 108 repeticiones de tus afirmaciones personalizadas. Mediodía. Visualización de 15 minutos de tu nueva identidad abundante. Antes de dormir, 108 repeticiones mientras sientes las emociones de abundancia. Pero Shin también enseñaba técnicas avanzadas de reprogramación. La técnica del futuro. Yo. Visualiza a tu yo futuro próspero viniendo a visitar a tu yo actual. ¿Qué te diría? ¿Qué consejos te daría? ¿Cómo te ayudaría a creer en tu capacidad de crear abundancia? Margaret practicaba esta técnica diariamente. Visualizaba a su yo exitoso de 40 años viniendo a hablar con su yo de 35 años. Su yo futuro le decía, Margaret, todo lo que estás pasando ahora es preparación para el éxito extraordinario que viene. Confía en el proceso. Mereces todo lo bueno que está en camino. La técnica de la película mental. Crea una película mental detallada de tu vida abundante. No solo veas las imágenes, sino siente las emociones, escucha los sonidos, huele los aromas. Mientras más real hagas esta visualización, más rápido tu subconsciente la aceptará como posible. Roberto creó una película mental donde se veía dirigiendo su propio estudio de arquitectura. Se visualizaba llegando a una oficina hermosa, saludando a su equipo de empleados talentosos, revisando proyectos emocionantes, recibiendo cheques grandes de clientes satisfechos. Practicaba esta visualización durante 20 minutos cada día. La técnica del anclaje emocional. Identifica una emoción específica que quieres asociar con el dinero. Alegría, gratitud, emoción, paz. Y practica sentir esa emoción mientras visualizas abundancia. Con el tiempo, tu mente automáticamente generará esa emoción positiva cada vez que pienses en dinero.
Carmen eligió la emoción de servicio amoroso. Cada vez que visualizaba abundancia, se conectaba con la emoción de poder servir a más personas de manera más efectiva. Esta asociación transformó completamente su relación con la ambición y el éxito. Ahora, toma un momento para absorber estas verdades profundas. Respira profundamente y conecta con esa parte de ti que siempre supo que merecías abundancia infinita. Esa parte que existía antes de que cualquier creencia tóxica fuera implantada. Esa es tu verdadera naturaleza. Esa es quien realmente eres. Siente por un momento cómo sería vivir completamente libre de las limitaciones financieras que has cargado durante tanto tiempo. Imagina despertar cada mañana sabiendo que mereces abundancia, que eres capaz de crearla y que tu prosperidad beneficia no solo a ti, sino a todos los que tocas. Esta no es una fantasía. Esta es tu realidad natural, esperando ser reclamada. Margaret, Roberto, Carmen y miles de otros han demostrado que cuando liberas las cadenas invisibles de la infancia, no solo cambias tu situación financiera, transformas completamente tu destino. Rompes patrones que han estado operando en tu familia durante generaciones y creas un nuevo legado de abundancia para todas las generaciones futuras. Recuerda, las creencias que fueron implantadas en tu mente cuando eras un niño indefenso no son tu verdad. Son simplemente programación que puede ser cambiada. Tu verdadera naturaleza es la abundancia infinita, y ahora tienes las herramientas exactas para expresar esa naturaleza en el mundo físico. Pero déjame contarte sobre algo aún más profundo que Shin descubrió en sus últimos años de investigación. Ella se dio cuenta de que cuando una persona sana completamente sus heridas financieras de la infancia, no solo transforma su propia vida, sino que se convierte en lo que ella llamaba un transmisor de abundancia. Margaret descubrió esto cuando comenzó a notar que las personas a su alrededor también empezaban a prosperar sin que ella hiciera nada específico para ayudarlas. Su asistente recibió una promoción inesperada. Su vecino encontró un trabajo mejor. Su hermana finalmente tuvo el valor de abrir el negocio que había estado soñando durante años. Es como si mi campo energético de abundancia fuera contagioso, dice Margaret. Cuando realmente sanas tus propias limitaciones, automáticamente das permiso a otros para sanar las suyas. Roberto experimentó algo similar. Después de establecer su estudio exitoso, comenzó a recibir llamadas de antiguos colegas que querían consejos sobre cómo empezar sus propios negocios. Sin proponérselo, se había convertido en un catalizador para la abundancia de otros. Carmen descubrió que su transformación había inspirado a docenas de enfermeras en su hospital a buscar posiciones de mayor liderazgo y mejor remuneración. Cuando me vieron ascender, dice, se dieron cuenta de que ellas también podían hacerlo. Como Florence Scovel Shinn enseñaba, el hombre que conoce su verdadera identidad como abundancia infinita no puede fallar. Puede ser desafiado, pero no puede ser derrotado, porque está alineado con la fuerza más poderosa del universo, la verdad de quien realmente es. Pero aquí está el secreto final que Shinn descubrió en sus últimos años. La abundancia verdadera no es solo tener dinero. Es vivir desde un estado de conciencia donde sabes, sin lugar a dudas, que eres una expresión del amor infinito del universo y que como tal mereces toda la bondad que la vida tiene para ofrecer. Cuando vives desde esta conciencia, el dinero se convierte simplemente en una de las muchas maneras en que el universo expresa su amor hacia ti. Ya no es algo que tienes que perseguir, luchar por obtener o temer perder. Se convierte en un flujo natural de abundancia que refleja tu estado interno de merecimiento y amor propio. Margaret dice que el momento que cambió todo para ella no fue cuando firmó su primer contrato millonario, sino cuando se despertó una mañana y se dio cuenta de que ya no tenía miedo al dinero. Por primera vez en mi vida, dice, me sentí completamente en paz con la abundancia. Ya no era algo externo que tenía que conseguir, era algo interno que ya poseía. Roberto describe su transformación de manera similar. El dinero dejó de ser mi maestro y se convirtió en mi herramienta. Ya no trabajaba por dinero,
El dinero trabajaba para mí para crear la vida que realmente quería vivir. Carmen dice, me di cuenta de que mi verdadera riqueza no estaba en mi cuenta bancaria, sino en mi capacidad de servir, amar y contribuir al mundo. El dinero simplemente amplificó esa capacidad. Tu momento de liberación es ahora. Tu momento de reclamar tu herencia divina de abundancia es ahora. No permitas que las creencias de otros determinen tu destino financiero por un día más. Comienza hoy con la arqueología emocional. Identifica una creencia tóxica sobre el dinero que sabes que viene de tu infancia y aplica el ritual de liberación. Tu niño interior ha estado esperando toda tu vida para ser liberado de estas cadenas. Dáselo como regalo hoy, pero más que eso, comprométete con el proceso completo. Los próximos 40 días pueden cambiar no solo tu situación financiera, sino el curso completo de tu vida y el destino de las generaciones futuras de tu familia. Imagina por un momento cómo se sentirán tus hijos o nietos cuando crezcan en una familia donde la abundancia es normal, donde la prosperidad es esperada, donde el éxito es celebrado en lugar de temido. Imagina el legado de libertad financiera que puedes crear, comenzando hoy. No se trata solo de ti. Se trata de romper cadenas generacionales de limitación y crear un nuevo linaje de abundancia que bendecirá a incontables personas en el futuro. Que el poder de tu verdadera naturaleza abundante disuelva todas las cadenas del pasado y te guíe hacia la riqueza infinita que siempre ha sido tu derecho de nacimiento. Tu niño interior es libre, tu abundancia es inevitable. Así es, y así será. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando hoy? Me encanta saber dónde están sintonizando y cómo estos principios están resonando con personas de todo el mundo. Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te ha dado ese empujón que necesitabas para tomar acción hacia tu propia abundancia, un super thanks ayuda a mantener estos contenidos llegando a más personas que necesitan escuchar este mensaje. ¿Te gustó esta historia de transformación? Tengo más casos increíbles de personas que aplicaron estos mismos principios para crear vidas extraordinarias. Dale like si quieres que comparta más historias como estas y asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido que puede cambiar tu vida. Recuerda, tu transformación no solo te cambia a ti, cambia a todas las vidas que tocas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Hasta la próxima. Mantén viva tu visión. Confía en el proceso y recuerda siempre, ya eres todo lo que necesitas ser. Solo necesitas recordar cómo expresarlo. Y antes de que te vayas, quiero dejarte con una última reflexión que cambió la vida de Margaret, Roberto y Carmen para siempre. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron con la conciencia que tenían. Las creencias que te transmitieron no fueron actos de maldad, sino de supervivencia emocional. Pero ahora tienes la oportunidad de hacer algo que ellos no pudieron hacer. Elegir conscientemente las creencias que van a guiar tu vida. Puedes honrar a tus padres y al mismo tiempo elegir un camino diferente. Puedes amarlos profundamente y al mismo tiempo rechazar las limitaciones que te transmitieron. Puedes ser leal a tu familia y al mismo tiempo crear un nuevo legado de abundancia. Esta es tu invitación a la libertad. Esta es tu llamada a la abundancia. Esta es tu momento de romper las cadenas y reclamar tu herencia divina de riqueza infinita. El niño que fuiste merece esta liberación. El adulto que eres merece esta abundancia. Las generaciones futuras merecen este nuevo legado. Tu tiempo es ahora. Tu abundancia es inevitable. Tu libertad financiera comienza hoy.